Hola a todos. El día de hoy vamos a trabajar con el programa Tinkerplot. Este programa sirve para análisis estadístico. Bueno, vamos a tener la versión 3.0 y es necesario tener una licencia comprada. Bueno, una vez descargado e instalado, en mi caso yo instalo para Windows, vamos a utilizar una base de datos. En este caso voy a trabajar con una base de datos de COVID, que son datos desde el 26 de marzo del 2021 hasta el 21 de febrero de 2021. Estos son datos de la cantidad de pacientes críticos a nivel nacional. Bueno, para descargar los datos, en caso de que estén en una base de datos como la de GitHub, vamos a descargarlo, le damos a guardar como. Es importante de que los datos estén con una extensión CSV, ¿ya? Si queremos analizar datos. Bueno, lo siguiente a abrir en nuestro programa, vamos a hacerlo todo desde cero, todo desde el inicio. Ya, nos vamos a la opción de aquí de documento, de archivo, y damos a la opción de importar desde archivo e importamos lo que sería el archivo con extensión CSV que nosotros descargamos. Aquí nos pregunta si queremos crear de inmediatamente los atributos, que serían como las variables. Le damos que sí, y aquí lo tenemos. Al primero le voy a escribir fecha, corresponde a la fecha, y al segundo corresponde a los pacientes críticos. Lo vamos a dejar así. Entonces, lo primero que vamos a hacer como análisis de datos va a ser, por ejemplo, configurar. Ya vamos a hacer lo primero, que va a ser como analizar cómo está conformado este programa. Lo primero que tenemos son tarjetas. Si apretamos tarjeta, nosotros deslizamos, la ubicamos en algún lugar, y esta tarjeta nos va a mostrar la información del dato seleccionado. Por ejemplo, en este caso no me está funcionando porque tiene que ser de acá. Exacto. Si yo selecciono el dato 161, aquí me lo dice, es el dato 161 de 332 y nos muestra la información del dato. Por ejemplo, la fecha, que es del 3 de septiembre del año 2020, y los pacientes críticos eran 121. ¿Ya? Por ejemplo, el otro que podemos hacer es la creación de tabla. Directamente nosotros podemos crear tablas. Ahora se nos está creando la misma tabla, pero nosotros podemos hacer el ingreso de los datos manualmente. Por ejemplo, si yo quiero crear la opción condición, se me crea la condición, me aparece de inmediato en la tarjeta y falta agregar los valores. Para eso nosotros tenemos una opción de fórmulas. Nosotros nos vamos, clic derecho y apretamos en editar fórmula o mostrar fórmulas, y si se fijan aquí nosotros podemos ingresar directamente a la fórmula. Para añadir fórmulas, aquí depende de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si queremos sumar datos, si queremos restar, operarlos o alguna otra función. Ya aquí hay muchas. Por ejemplo, crear números aleatorios, que también es una de las opciones que podemos utilizar bien seguido. En este caso, yo voy a utilizar la opción de una condicional, que es sí, y vamos a crear aquí donde salen los atributos, están cada una de las variables, la fecha, los pacientes críticos. Entonces, si pacientes críticos cumple con la condición de que es mayor a 100, entonces vamos a colocar la opción
preocupante, coma. Y ahora viene la opción en caso de que no se cumpla. O sea, que pacientes críticos sea menor a 100. Preocupante, no preocupante. Solamente de ejemplo. ¿Ya? Si le apretamos en aplicar, van a ver cómo aquí se crean los datos. ¿Ya? Y en la tarjeta inmediatamente va a aparecer la condición y en el dato que yo selecciono, por ejemplo el 23, me va a decir que no es preocupante. O sea, sería como preocupante a nivel nacional. Ya, de todas formas, es preocupante que hayan pacientes críticos, pero es solamente a modo de ejemplo. ¿Ya? Vamos a eliminarlo. Para eliminarlo, vamos a borrar atributo y se nos va. Ya, la siguiente opción que nosotros tenemos es la de colores. Ahí nosotros vamos a analizar para qué sirven los colores. Mejor vamos a hacer primero lo que sería los gráficos, ¿no? Donde dice plot, arrastramos y nos van a crear gráficas. Vean esto. Y aquí donde toma importancia los colores, vamos a cambiar, por ejemplo, el color, doble clic y vamos a seleccionar un color rojo. Bueno, ¿qué significa estos colores? Claro, porque si yo selecciono fecha, me cambian los colores. Y es porque aquí nosotros tenemos un amplio, diferentes colores, ¿cierto? Y aquí en pacientes críticos solo tenemos lo que serían los colores del rojo. ¿Qué quiere decir las diferentes tonalidades del rojo? Donde la más clarita corresponde a datos menores. Por ejemplo, si yo selecciono este de acá, que está casi blanco, va a ser donde hay 11 pacientes críticos. Y si yo selecciono un dato más oscuro, va a ser donde hay más pacientes críticos. Por ejemplo, 401. Bueno, ahora nosotros vamos a trabajar cómo ordenar este gráfico. Para eso, al momento que creamos el gráfico, nos van a aparecer varias opciones arriba. Lo primero que vamos a hacer es analizar solamente sobre los pacientes críticos. Para eso seleccionamos pacientes críticos y arrastramos al gráfico. Como pueden ver, se separaron los pacientes críticos y nosotros podemos separarlo acá, ya devolverlo o separarlo. También lo podemos separar en el eje vertical, ya, pero ahora vamos a utilizar el horizontal. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, aquí se separó entre 0 y 299 y 300 y 599. Si nosotros tomamos un dado y lo arrastramos hacia la derecha, se fijan que se van a comenzar a separar todos los datos. Hasta no poder más, es porque ya están todos los datos separados. Bueno, tenemos todos los datos separados, quiere decir que, por ejemplo, aquí es donde está la menor cantidad de pacientes críticos. Si seleccionamos y tenemos la tarjeta aquí, voy a cambiar el tamaño. Si seleccionamos ese dato, tenemos, este es el caso 1, donde hay 10 pacientes críticos. Si seleccionamos el último dato, este es el dato 91, donde hay 437 pacientes críticos y fue el 25 de junio del 2020. Bueno, lo siguiente que podemos hacer es ordenarlo. Tenemos aquí en Stack, para poder ordenarlos linealmente. Si se fijan, ahí tenemos todos los datos ordenados. Y también podemos ordenarlos en la otra dirección. ¿Para qué? Para saber la frecuencia de cada uno de estos datos. Con la frecuencia nosotros podemos sacar otra información. Por ejemplo, acá arriba nosotros tenemos la opción, vamos a ver uno por uno. Aquí podemos crear líneas de referencia. Ya creamos una línea de referencia y la ubicamos en algún lugar. Aquí tenemos línea de referencia horizontal que cumple la misma función.
Tenemos la opción de dividir datos. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionado un segmento de datos y podemos cambiarlo, que es como para analizar justamente aquellos datos. Tenemos la opción de medir, que la vamos a utilizar después para otra. Primero me voy a ir a lo que sería la media y la mediana. Ya, estos dos datos de acá. Ya, entonces si seleccionamos el promedio, aquí es a fijarse la diferencia, esta es la mediana y este es el promedio. Si seleccionamos el promedio, aquí nos creó el promedio, no lo había visto. Aquí está, entre 140 y 150. Ya, y por ejemplo, creamos aquí y le vamos a dar a ver el valor numérico y nos dice que el promedio o la media es 146. O sea, hay en promedio 146 pacientes críticos. La mediana de los datos va a estar acá, que sería 92,5. Bueno, también podemos colocar una línea. Vamos a utilizar solamente el promedio. Vamos a sacar la mediana. Ya, el promedio en 146, aquí tenemos una línea. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, tenemos la opción de regla. ¿Y para qué nos va a servir esta regla? Si esta regla nosotros la ubicamos en lo que sería. Fíjense que si yo me acerco al promedio, va a aparecer seleccionado. Me acerco al promedio seleccionado y me voy al otro extremo. Y aquí vamos a ver cuánta diferencia hay entre un dato con respecto al promedio. Por ejemplo, vamos al último dato. Aquí se selecciona y va a decir que hay una diferencia de 290. ¿Qué quiere decir? Que hay 290 pacientes críticos entre lo que sería la media con el valor máximo, con la cantidad de pacientes máximo que hubiera. Ya, vamos a sacar. Y lo siguiente que tenemos es un contador. Fíjense que acá arriba aparece un número. ¿Qué quiere decir? Este es un contador de datos, no es un contador de pacientes. Va a ser el contador de datos que hay. Cada punto representa un dato. Entonces, hay 332 datos. Si colocamos el porcentaje, va a corresponder al porcentaje de los datos. Por ejemplo, si yo separo en dos, se me separó ahí, ya, se me separó en tres. Por ejemplo, el primer segmento entre 0 y 199 tiene 249 datos, que corresponde al 75% de los datos. ¿Ya? El 75% de los datos está aquí. Bueno, aquí otra observación es que podemos saber que la cantidad máxima, de hecho nosotros podemos colocarlo en orden, la cantidad máxima de pacientes es la que menos porcentajes tiene. De hecho, podemos seguir separándola y agrupándola. Ahí tenemos. El 84% de los datos se encuentra entre menos de 300 pacientes críticos. Bueno, analicemos otra situación. Vamos a separar todos los datos y añadamos otra variable. Vamos a sacar lo que serían los contadores. Ah, tenemos la opción de label, que es etiqueta. Si seleccionamos, va a colocarle la etiqueta a cada uno de los datos, pero como son muchos, no se va a ver bien. Y lo otro sería la simbología. Aquí la simbología de los pacientes críticos, donde está en el color rojo. Ya, el dato mínimo es 10 y el máximo es 437, que sería este dato.
Ya, lo otro que podemos hacer sería cambiar el estilo de gráfico. Aquí nosotros tenemos en círculos, ¿cierto? Podemos colocarlo en cuadrados, en barras. Esto no se ve bien. Ya, ahí sí se ve más bonito. Y lo otro que podemos hacer es crear líneas. Por ejemplo, que conecta todos los casos en orden y que conecte por orden de atributo, ¿cierto? O los extremos. Ahí sería como la tendencia. ¿Y qué más? Ah, ya. Podemos, me gusta trabajar con círculo a mí en este caso. Eh, este, ya. Le podemos cambiar el tamaño a los círculos. Por ejemplo, ir más grandes, más pequeños. A trabajar con este tamaño. Y lo otro que podemos hacer es, por ejemplo, si nosotros aquí en la gráfica necesitamos borrar datos atípicos. Aquí no hay datos atípicos, pero podemos eliminar, por ejemplo, este dato, estos datos, y aquí tenemos un editor. También podemos desplazar los datos, podemos desplazar el dato, ¿ya? Creo que sería así. Ahí nosotros estamos desplazando el dato y se está cambiando, obviamente, lo que sería la tabla, ¿ya? Porque estamos cambiándole el valor del dato. Ya ahora, desde ahora en adelante ya no va a ser los datos reales, van a ser, van a estar modificados. Tenemos la opción de borrar, esto en caso de que nosotros, por ejemplo, escribamos algo, vamos a tener la opción de borrar. Ya. Lo otro que podemos hacer en los gráficos es tener filtros. Si nos vamos a la opción de options, de opciones, vamos a tener la opción de añadir filtros. ¿Qué son estos filtros? Son los datos que nosotros vamos a mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar aquí los pacientes críticos que sean, solo los pacientes críticos que sean mayores a 100. Si aplicamos, fíjense que solamente me va a mostrar los pacientes críticos mayores a 100. Y podemos colocar un número entre 100 y 500. Ahí sí, mayores a 100. Creo que se coloca con I y pacientes. Bueno, no lo voy a escribir, lo voy a seleccionar de acá. Y pacientes críticos, tenemos la opción de que sean mayores a 100 y menores a 200. Voy a colocar menores a 200. ¿Funciona? Sí, ahí está. Ahí tenemos los pacientes críticos. Si le damos a OK, abajito nos aparecen los filtros, que sean mayor a 100 y menores a 200. Menor de 200, que sean igual a 200, no tenemos ninguno, y mayor a 200. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer otro tipo de trabajo con estos. Por ejemplo, vamos a eliminar los filtros. Aquí hay una opción de clic derecho y apretamos remover filtro. Y lo otro que podemos hacer es comparar las variables. Por ejemplo, ahora nosotros solamente estamos trabajando con pacientes críticos y me está creando una frecuencia. Pero, por ejemplo, si queremos ver las tendencias, aquí seleccionamos fecha. Obviamente me va a cambiar los colores porque está ordenado por fecha. Y arrastramos fecha, la voy a colocar en el eje X
y pacientes críticos lo voy a dejar en el eje Y. ¿Qué vamos a tener? Ahora para separar los datos arrastramos y fíjense cómo nosotros a medida que avanza la fecha vamos a tener aquí una curva evidente, ¿cierto? Donde están las alzas de pacientes críticos y dónde ocurrió, por ejemplo, el mayor dato lo tenemos acá. ¿Qué corresponde a ese dato? Si nosotros lo seleccionamos, nos vamos a la tarjeta y va a decir que ocurrió el día 25 de junio del 2020, ya, donde hubieron 437 pacientes críticos. Ese fue la mayor cantidad de pacientes críticos. ¿Y dónde fue? ¿En qué momento? Bueno, fue en esta fecha que obviamente no sé porque son muchos datos, pero fue el 25 de junio del 2020. Ya, entonces aquí tenemos otra visión de lo que sería la tendencia. Podemos, por ejemplo, colocarlo en gráfico de barras y tenemos nuestro gráfico de barras. Ya, pasemos ahora a otro tipo para obtener datos. Aquí nosotros tuvimos datos a través de lo que sería, una plantilla, ¿cierto? Creada. Si nosotros queremos copiar los datos directamente de un Excel, por ejemplo, aquí yo tenía los pacientes críticos, estos datos son inventados, ¿ya? Los voy a inventar. Casos activos. Y, por ejemplo, si yo coloco casos activos, aquí nosotros, acuérdense que en Excel podemos generar datos. Acá está, analizar datos. Ya, fíjense que aquí nos está creando lo mismo que nosotros tenemos en nuestro programa, pero bueno, la idea no es usar Excel, lo que estamos haciendo aquí es sacar datos. Por ejemplo, si los tenemos en un Excel y los queremos llevar a nuestro programa, ya, vamos a crear datos aleatorios. Vamos a crear un dato aleatorio como son casos activos, vamos a generarlo entre 1000. Recuerden, son datos inventados, entre 1000 y 10.000. Y 10.000, ya, casos activos nuevos. Le voy a colocar ejemplo, ¿cierto? Y nosotros completamos. Caso activo ejemplos, aquí tenemos todos los datos. Ya, ¿cómo los llevamos a lo que sería nuestro programa? Si nosotros tenemos todo lo que serían los datos y nosotros queremos llevarlos al programa, los copiamos, copiar, y en nuestro programa nosotros los vamos a pegar, ¿ya? Entonces nuestro programa le damos a control V y se nos copian los datos. Y estos serían los pacientes activos. Activos nuevos o positivos nuevos, ¿cierto? Ya, así de rápido se pasan los datos. Ya, aquí se pasó lo que yo tenía anteriormente, ya, pero lo vamos a borrar. Eliminar. Ok,
Ahora prosigue a que trabajemos una nueva ventana. Por ejemplo, nos vamos a archivo. Si queremos guardarlo, lo guardamos de inmediato. Le damos a nuevo y ahora vamos a generar los datos. Vamos a ocupar lo que sería el muestrero o el tablero donde dice sampler y aquí nosotros vamos a generar datos. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso el típico de probabilidades donde lanzamos dos monedas. Ya aquí podemos agregar o eliminar. Por ejemplo, vamos a tener dos monedas. Las monedas tienen dos posibles resultados, que son cara y que son sello, ¿cierto? Aquí tenemos una moneda. Si queremos añadir otra moneda, la vamos a añadir acá al lado y le vamos a escribir como título moneda uno y moneda 2 para que quede como más evidente qué es lo que estamos trabajando. Tenemos moneda uno donde tenemos cara y sello, y tenemos una moneda 2 donde no tenemos datos, pero obviamente tiene que ser una cara y un sello. Muy bien, cara y sello, cara y sello. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Bueno, yo quiero que se lance una vez cada moneda y que el resultado se anote. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a hacer lento. Va a sacar, va a lanzar la moneda, sale un dato, salió sello. Va a lanzar la otra moneda, sale un dato y salió sello. ¿Qué quiere decir? Que al lanzar las dos monedas se hizo la combinación de sello-sello. Lancémosla otra vez. Ya se borran los datos. Salió sello en la primera moneda y salió sello nuevamente en la segunda moneda. Ya, ¿qué pasa si yo quiero lanzarla dos veces? Bueno, aquí podemos cambiar la velocidad, podemos hacerlo un poquito más rápido. Salió sello, sello y salió cara a cara en los dos lanzamientos. Si yo quiero que esto sea de inmediato, lo muevo de inmediato y puedo hacer, por ejemplo, 100 repeticiones. Y fíjense que aquí tenemos 100 repeticiones de estas combinaciones de monedas. Cara a cara, sello, así sucesivamente. ¿Ya? Y así nosotros es como podemos generar estos casos. Si queremos los podemos graficar. Grafiquémoslo. Aquí tenemos todos los datos y tenemos las combinaciones. Lo que podemos hacer es nuevamente analizar estos datos. Fíjense que aquí lo estamos separando por casos. Tenemos cuatro posibles casos, que salga cara, sello cara sello y sello sello. Y aquí tenemos todos los resultados posibles. De hecho, podemos clic derecho y aquí donde dice swap, podemos invertir los ejes. Y fíjense que aquí tenemos todos los posibles casos. Los podemos ordenar. Y aquí tenemos el contador, o sea, la frecuencia de cada uno de los casos. Si le damos a lo que sería aquí la etiqueta, nos va a aparecer cada uno, pero obviamente le podemos cambiar a que sea a la derecha. Tenemos cada uno de esos casos para verificar que correspondan. Y lo otro que tenemos es el contador, donde tenemos y el porcentaje. 28 datos resultaron ser, perdón, 28 lanzamientos resultaron en cara a cara, 28 lanzamientos en sello cara, 26 lanzamientos en cara a sello y 18 lanzamientos en sello sello. ¿Ya? Y cada color aquí representa uno. De hecho, vamos a colocar aquí que representa cada color. No me deja moverlo ahí, sí. Y ahí lo tendríamos. Ya. Vamos a hacer otro tipo de experimento.
De hecho aquí podemos, por ejemplo, colocarle como fusión circular. Vamos a reiniciar. Fusión rectangular, fusión circular. Ahí está. Tenemos todo en un círculo y nosotros podemos ordenarlo. ¿Ven? Y ahí tendríamos cuál sería lo que es esto, la cantidad de datos. Aquí tenemos 100 datos, que representa la totalidad. Y tenemos la opción de, aquí está, para saber qué significa cada uno de ellos. Ya, vamos a otra opción. Ahora vamos a hacer la opción de, vamos a borrar, vamos a devolver. Ya, trabajamos con dos monedas, ¿cierto? Ahora trabajemos con dos dados. Los dados se ordenan de, vamos a borrar datos. Los dados se ordenan del 1 al 6. Si escribimos el 1 y le damos a más, nos va a ordenar del 1 al 6. El 1, barramos ese, al 6. Aquí tenemos dos dados. Dos dados que no están cargados, que son, tienen la misma probabilidad de salir cada uno de ellos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle el nombre. Dado uno, dado 2 y vamos a generarlo. Aquí debería estar la tabla. Esta. Se generaron 100 datos donde se lanzó el primer dado. Por ejemplo, aquí salió 4 y aquí salió 2. Ya, en el dado usualmente nosotros trabajamos con la suma de las caras. Entonces, para eso vamos a crear una nueva columna que se llame suma y le vamos a editar la fórmula. Cuando editamos fórmula, le vamos a poner la condición. Por ejemplo, clic derecho y podemos colocarle a quien nos muestre la fórmula, doble clic y vamos a crear la fórmula. Nos vamos a atributo y vamos a colocar dado uno, perdón, me equivoqué, dado uno más dado 2, aplicar, y ahí tenemos la suma de los dados. Ok, con esta suma de dados es lo que nosotros vamos a graficar. Suma de dados, vamos a cambiar el color para que se vea más nítido. Tenemos un azul, es azul. Ya, y ahora vamos a analizar cómo está la suma de los dados. La vamos a analizar y ver lo que sería la tendencia. No. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo estoy ordenando de dos en dos. Puede ser, aquí se ordena como uno quiera. Podemos cambiar, por ejemplo, el orden para que los datos estén así. Y fíjense que aquí a nosotros nos está apareciendo el contador, la frecuencia, y podemos saber cuál es la tendencia, ¿cierto? Aquí nosotros sabemos cuál sería la cantidad de datos que más de suma que más se va a repetir. De hecho, podemos crear la línea. Sabemos que aquí está lo que sería la mayor frecuencia de datos, que serían el número 7. Ahí.
Lo otro que podemos hacer, si hacemos doble clic sobre los números, vamos a cambiar de dónde parte. Por ejemplo, si aquí inicia el 2, podemos colocarle que inicia del 0. Fíjense que inicia del 0 y termina en 12. A colocar que termine en 20. ¿Ven? Y así estaría. Ya, aquí están los datos, solamente que no se alcanza a ver cómo nos da la gráfica. Están los contadores, pero le vamos a colocar desde el 2 hasta el 12. Ya. Entonces aquí así tenemos lo que serían el lanzamiento de los dados. Hay más funcionalidades que podemos hacer con el generador aquí. Por ejemplo, vamos a eliminar un dado. Tenemos la opción, vamos a crearla acá. Ya lo voy a hacer de nuevo. Vamos a hacer combinaciones. Por ejemplo, vamos a tener tres opciones que diga, ya, por ejemplo, si tenemos que hacer un trabajo, que va a tocar lo primero que vamos a hacer es un contador para saber ¿cómo decirlo? A ver, lo voy a crear acá. Ahí sí. Vamos a hacer un contador. La idea de hacer este contador es que me diga el número de lista del alumno. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5. Si le damos aquí, vamos a poder seleccionar el rango, por ejemplo, del 1 al, imagina son 50 alumnos, del 1 al 50, y lo vamos a hacer repetir 50 veces. Eso quiere decir que esto va a ir en orden. Va a seleccionar primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Ya? Luego vamos a tener opciones. Por ejemplo, vamos a tomar, a cada alumno le vamos a dar un tema de trabajo. Vamos a seleccionar tema 1. A este le vamos a colocar el tema. Este le vamos a colocar el alumno. Alumno, el tema. Vamos a colocar 5 temas. Y vamos a colocar un sexto tema que no corresponda a ninguno. No tiene tema. Entonces, fíjense que si nosotros generamos estos datos, nos va a empezar, vamos a cambiar la velocidad. Y aquí nosotros tenemos el número del alumno, el 1, el 2 está todo en orden, completamente en orden, hasta el 50. Y cada alumno tiene asociado un número de tema a trabajar, excepto los que dice que no, ellos no tienen tema para trabajar. Entonces, ¿qué sucede con ellos que no tienen tema para trabajar? Vamos a crear una nueva variable. Por ejemplo, esta. Vamos a crearla así. Ya. ¿Qué acabo de hacer? Es crear dos opciones. ¿Qué me dice? Que luego de seleccionar un tema, vamos a pasar a una nueva opción. ¿Cuál es esa nueva opción? Que es una condicional. Por ejemplo, si la opción sale no, entonces le vamos a decir al programa que genere dos opciones. Trabaja con compañero o libre elección. ¿Ya? Y en caso de que salga otra opción, lo dejamos como está. ¿Ya? Vamos a ver si funciona así. O tengo que crear otra de inmediato.
Sí, porque creo que no puedo colocar una condicional aquí. Ya, entonces vamos a crearlo de todas formas ahí. Si sale no, entonces libre elección o trabaja con compañero. Yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, si quiero que sea de libre elección, que tenga más tendencia, que esté cargado, por así decirlo. Por ejemplo, cuando creamos un dado cargado o una moneda cargada. Y aquí vamos a mostrar los porcentajes. Tenemos el 65%, ahí lo podemos seleccionar. Y tenemos la opción de igualar, por ejemplo, que sea 50-50. Yo no quiero que sea 50-50, quiero que sea 75-25. ¿Ya? O si queremos favorecer el trabajo cooperativo, vamos a dejarlo en 75 para que trabaje con un compañero. ¿Ok? Si seleccionamos aquí directamente, lo podemos cambiar de acá, por ejemplo, a un 60 y el otro se va a cambiar a un 40. ¿Ya? Pero aquí yo lo bajaré en 75. Bueno, veamos si nos genera los datos. Ya, fíjense lo que sucedió. Entonces, todos los alumnos tienen un tema y los que no tienen un tema les salió. Por ejemplo, al 8 le salió trabajar con un compañero, al 9 le salió de libre elección, ¿ok? Al 10 y al 11 también trabaja con compañero. Em, por ejemplo, vamos a crear una nueva opción que sería de barras y vamos a crear los dos posibles resultados que le salió cuando le sale que no. Ya, en este momento el computador aquí ya necesita recursos buenos porque se está trabando. Vamos a seleccionar de libre elección y trabaja con compañero. Ya, si sale de libre elección, vamos a hacer que ellos elijan, ellos nos tienen que decir, y si trabaja con un compañero, me va a decir el número del compañero. ¿Ok? Y para decir el número del compañero, vamos a crear cualquier número aleatorio del uno al 50. ¿Ya? Y aquí vamos a intentar, por ejemplo, ya, vamos a ver cómo funciona esto ahora. Ya, por ejemplo, el número 10 que trabaja con un compañero va a tener que trabajar con el compañero 7. ¿Ya? Y el 7 le salió el tema 3. El de libre elección no tiene, el de libre elección no tiene compañero. Perdón, tema a trabajar todavía. ¿Ven? Así es como se está ordenando todo lo que estamos haciendo. Si es de libre elección, él lo tiene que ingresar. Podemos crear una columna nueva para saber los temas finales. Por ejemplo, final, vamos a añadir una fórmula y esta va a tener asociado, por ejemplo, sí, alumno, perdón, si tema es igual a no, entonces va a tomar la opción que dice, pero me faltaría añadir el tema que le corresponde aquí. Ya, sí, eso me falta. Entonces, vamos a añadir la fórmula.
Y vamos a decir, ya, mejor lo voy a colocar alumno 7. Es que para no demorar, porque ya está saliendo demasiado largo este video, lo voy a ingresar. Por ejemplo, al 7 le corresponde trabajar el tema 3. Esto lo podemos configurar, obviamente. Al 20 al 21 le corresponde trabajar con el 26, que sería el tema 3. Y al 28 le corresponde, perdón, al 24 le corresponde con el 28, que sería el tema 1. ¿Ya? Ah, me equivoqué. Era con el 28, que era el tema 1. Y así sucesivamente. Y aquí ya al final podemos crear la fórmula para lo que sería el tema final. Vamos a editar. Esto lo estoy haciendo así en el momento para enseñar las funcionalidades que tiene el programa. Entonces por eso puede ser que me de vuelta un poco me demore en la explicación. Ya, entonces tema final va a decir si tema es igual a no. Entonces lo va a completar con el apartado tema. A ver, creo que le puse tema 2. Si tema es igual a no, entonces escribe tema 2. Si no, escribe, a ver, uno. Ya, ahí estaría. Si tema corresponde a no, entonces va a escribir lo que le corresponde en el tema 2. Y si es que no, le va a escribir lo que estaría en tema. ¿Funciona? Sí, ahí estaría. Ok. Ahí estaría listo y solamente faltaría por completar, si se fijan, los que son de libre elección, porque ellos tienen que elegir el tema. ¿Ya? Ellos aquí, por ejemplo, no se completó porque no lo configuré hasta abajo. Si lo hubiera configurado hasta abajo, hubiera completado. Por ejemplo, el del 29 le corresponde el tema 4 y ahí se completa automáticamente. Y al 49 le corresponde con el compañero 3, que es el tema 4. Ya, como dije, esto se puede hacer manualmente, pero va a demorar más tiempo para configurar lo que sería lo que iría en esta columna. Ok, así nosotros podemos trabajar con lo que sería este generador de datos. Podemos seguir con opciones, por ejemplo, tenemos, ya vimos lo que es el mezclador, ¿cierto? Este creo que no lo hemos trabajado, veámoslo acá. Y así de libre elección les va a salir aquello. Fíjense lo que sería esto. Aquí nosotros podemos crear más opciones. 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Y les va a salir el, el de libre elección. No sería tan libre elección, pero
Ya vamos solamente como por ejemplo, de libre elección se le va a añadir un tema, el tema uno, el tema 2, el tema 3, el tema 4 y vamos a añadir un tema 5. Y fíjense que el tema uno tiene más, o sea, tiene más probabilidad de salir, ¿ya? En caso de que le salga el tema uno, le vamos a dar una segunda opción, por ejemplo, con una curva, y vamos a crear dos opciones, dos curvas ahí, ya. Entonces la primera opción es en el caso de que salga la opción uno. En caso de que salga la opción uno, le vamos a dar la opción de que elija. Fíjense que aquí nosotros podemos editar la curva, cambiar los valores para que le salga entre el 2 y el 5 un nuevo tema. Y aquí nosotros podemos cambiar, por ejemplo, que sea, fíjense que va a tener más opciones de salir el 5. Ahí. ¿Ven? Si queremos igualar, va a tener toda la misma probabilidad de salir, pero no, yo quiero que salga el 5 con más opciones. Si generamos, entonces, aquí ya el tema final se desconfiguró porque se cambiaron los valores. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, si se fijan, salió un número que no es exacto porque aquí nosotros no estamos en números enteros, ¿ya? Por eso salió un número que no es exacto. Podríamos, ya trabajamos con cada uno de ellos, así que creo que ya estaríamos listos. Vamos a hacer como otro ejemplo, como un último ejemplo. Si nosotros nos vamos a archivo, podemos abrir un ejemplo que trae el programa. Tenemos demostraciones sobre la salud, la ciencia y tutoriales. Sobre la salud, por ejemplo, em, la temperatura del cuerpo. Vamos a ver cómo funciona esta. Ahí tenemos la temperatura del cuerpo y tenemos, veamos los datos que nos entrega la tablita. Ya, el género, la temperatura y creo que estos son los latidos del corazón, no estoy segura. Ya. Entonces aquí tenemos la temperatura del cuerpo como ejemplo. Vamos a ordenarlo así. Vamos a añadir el género. Tenemos un contador y lo vamos a ah, femenino y masculino. Bueno, aquí ya podemos empezar a ver, son 65 femeninos y 65 masculinos, o sea, 50 y 50, 50%. Tenemos la etiqueta que también la podemos añadir del género. Lo otro que podemos añadir es la temperatura y separar estos datos. Vamos a ordenarlo así. ¿Ven? Ahí ya tenemos muchas opciones para indagar en cómo trabajar estos datos. Aquí, por ejemplo, estamos comparando lo que sería el género con respecto a la temperatura. En caso de que, por ejemplo, queramos sacar la media de las temperaturas, aquí evidentemente vamos a ver que la media de los hombres, perdón, de las mujeres femeninos, es más
elevado que la media de lo que serían los de sexo masculino, ¿ya? Ahí está la de sexo masculino, ahí está la de sexo femenino, en cuanto a la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos abarcar solamente uno de los géneros, podemos trabajar con filtros y colocar que el atributo de género sea femenino. Ya, no, aquí es que voy a ver la tabla mejor. Ahí está. Que género sea femenino. Ahí sí. Que género sea femenino. Vamos a eliminar el separador y ahí tenemos solamente a los al sexo femenino. Vamos a eliminar la media. Ya. Aquí tenemos la temperatura, la podemos colocar acá abajo y podemos colocar aquí un contador. Vamos a invertirlo para que quede claro. Ahí está. Y tenemos un contador. Eh, bueno, la temperatura entre más, esta es la que tiene la temperatura más alta, que obviamente es femenino porque lo tenemos filtrado, tiene una temperatura de 100 grados Fahrenheit, si no me equivoco, esto está en Fahrenheit. Y aquí, por ejemplo, tenemos el dato que más se repite con más frecuencia, el 98,8, ¿cierto? Ya. Si nosotros queremos ver los latidos, por ejemplo, no sé si es latido, pero si fuera latido, también lo podemos aquí ordenar, arrastramos como variable y los tenemos ahí ordenados. Bueno, aquí podemos indagar en más ejemplos, obviamente. Podemos sin ningún problema trabajar con alguno de aquellos. Yo creo que el video ya estaría hasta acá, lo que sería como una indagatoria general para crear estos textos que están, para tenerlos de manera ordenada. Como venía, por ejemplo, esto venía así y esto venía así. Y nosotros podemos añadir textos de lo que deseemos. Muy bien, entonces nosotros nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Nos vemos. Gracias por ver el video y cualquier duda en los comentarios la pueden hacer y la intentaré responder.